¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto que nos acompañen. Vamos a iniciar la semana con mucha información muy diversa que está ocurriendo en el mundo de la cultura en México, en otras partes. Y para ello, pues me da muchísimo gusto tener como compañeros a Huemán Rodríguez, a Rafael García Villegas. Huemán, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Pues después de este fin de semana en donde hemos presentado tanto la Dirección de Noticias como algunas otras producciones de Canal 22, homenajes a la memoria de Carlos Monsiváis, que continuaremos presentando a lo largo de esta semana, 10 años ya sin la presencia de Carlos Monsiváis, que estaremos reflexionando a través de diferentes voces y también recordando a este importante escritor, este importante intelectual en nuestro país. Y tendremos mucha información más que hemos juntado a lo largo de estos días, ¿verdad, Rafael? Así es, mi estimado Weman, amigos del auditorio, muy buenas noches. Hola, Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y en efecto, como ya bien refieres, a una década de la partida de Carlos Monsiváis, hemos presenciado y estamos disfrutando todavía en Canal 22 una programación especial. Y en Noticias 22 nos sumamos también a esta conmemoración, recordando ese primer encuentro de amigos, escritores, pensadores con Carlos Monsiváis. En esta ocasión, Jesús Ramírez Cuevas nos habla de cómo fueron esas causas que unieron y que reforzaron esta amistad, y así iniciamos Noticias 22 con este recuerdo también de Carlos Monsiváis. Pues mi primer acercamiento fue por sus escritos, por sus preocupaciones y que eran compartidas, entonces ahí aprendí mucho y luego tuve oportunidad de conocerlo ya de manera directa. Una vez que yo era director de una revista llamada La Guillotina que teníamos en la universidad y queríamos, pues, era una revista política y cultural, y entonces era un propósito de pensar que el proyecto era de crear o promover intelectuales radicales o intelectuales que promueven la reflexión social y política, y claro, el referente nacional y para mi generación pues era Carlos Monsiváis. Hicimos una cita para hacerle una entrevista y ahí pues en ese encuentro fue donde pues comenzó una amistad que pues duró más de 25 años. Bueno, primero el propósito de escribir en mi caso y de entender también los procesos que se estaban viviendo, tanto procesos culturales, sociales, políticos. Y yo muy vinculado al movimiento estudiantil y a la vida de la universidad, así como movimientos sociales, que eran temas que le interesaban a Carlos, también involucrado digamos, en algunos círculos de la contracultura mexicana, no solo el rock, sino también pues la promotoría cultural, el cine, los cineclubes, en fin, era mis andanzas y mis preocupaciones eran diversas y se cruzaban con de alguna manera las que él tenía, y evidentemente pues él era un maestro con su infalible memoria omniabarcante de todo, que era capaz de citar lo mismo un teleguía que la Biblia de memoria, o a Wittgenstein, ¿no? Que todo el mundo decía que, como él pensaba, todo el mundo me dice que leyó a Wittgenstein, pero nadie ha posado sus ojos sobre sus libros. En fin, eran, digamos, las preocupaciones sociales y el interés de la formación cultural y política, ¿no? Entonces él era un referente. Bueno, cuando escuchamos eso, también uno se pone a pensar en su velocidad de lectura. Entre las primeras veces como reportero aquí en Canal 22 estaba yo muy jovencillo y le hice una pregunta: ¿cuántos libros leía a la semana? Y él decía, bueno, no, yo creo que leo unos 5 o 6, digo a la semana, y dice, no, al día. Ah, bueno, ya veremos. Imagínense, 6 libros, pues habrá sido libro vaquero, pensaba yo, con esa velocidad, ¿no? Pero bueno, continuamos con más información. Tendremos la memoria de Carlos Monsiváis a lo largo de la semana, en muchos otros momentos. ¿Qué tenemos más? El FONAR lanzó una propuesta para la comercialización de los cubrebocas hechos por artesanos y artesanas de México. Con el propósito de apoyar a la comunidad artesanal de México, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías impulsó la comercialización de cubrebocas, un proyecto integral en el que se incluye la capacitación para cumplir con las medidas sanitarias, así como apoyos para la adquisición de materia prima y distribución. Y apoyarlos en dos sentidos, con la materia prima, con recursos para la materia prima, y a su vez con parte de la compra de estos
cubrebocas. Estamos por terminar el catálogo que lejos de ser solo un beneficio para la salud, es un ejemplo no solo de creatividad, sino de la impronta cultural en cada uno de ellos. Cada uno de estos cubrebocas y ellos en su conjunto son un mosaico de la diversidad cultural de México. Este programa, realizado en conjunto por las Secretarías de Cultura y de Bienestar, forma parte de la campaña Contigo en la Distancia. Participan artesanos y artesanas de 11 entidades del país que ofrecen piezas elaboradas con técnicas como el tejido en telar de cintura y el bordado. Y te comento otro proyecto, suena fuerte, pero que también fue iniciativa de los artesanos y que estamos apoyando, es la creación de pequeñas urnas funerarias, de una belleza indescriptible. Estos proyectos se unen a los programas de compras por adelantado, la comercialización de artesanías a través de las redes sociales y los concursos nacionales. Recalcar también que siguen abiertos los grandes concursos nacionales, esto es muy importante. El concurso de textiles y rebozo, que se va a realizar en San Luis Potosí, el de los grandes maestros de arte popular, que será premiado en Hidalgo, el de nacimientos, que se realizará en Puebla, y el gran concurso de arte popular, que siempre llegan muchísimas piezas, que hasta ahorita, digamos, la sede sería Los Pinos. El Fondo Nacional para las Artesanías, FONART, tiene mucho que ofrecerte. Con esos proyectos, el FONART impulsa el desarrollo del sector artesanal del país en el marco de su 46 aniversario. ¡Felicidades! Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, a lo mejor se acuerdan, la semana pasada les hablábamos de las nominaciones de los premios Múnich 2020. Es una muestra nacional dedicada al reconocimiento en la calidad de producción y difusión de material audiovisual científico y tecnológico en nuestro país. Bueno, pues hoy les vamos a presentar a los ganadores de este encuentro. Bienvenidos a este programa especial de La Oveja Eléctrica en Canal 22. El 22. programa La Oveja Eléctrica, Sueños y Pesadillas en Tiempos de Pandemia, producción de Canal 22, resultó ganador en la categoría de Magazine Televisivo Científico en la convocatoria de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas Múnich 2020. El capítulo seleccionado muestra una conversación del periodista cultural y escritor José Gordon con el médico y escritor Jesús Ramírez Bermúdez, director de la Unidad de Neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, acerca de los vasos comunicantes entre los sueños y la realidad en el contexto actual del coronavirus. Además de esta producción, Canal 22 también ganó el premio Múnich en la categoría Cultura Audiovisual para Públicos Infantiles y Juveniles con la cápsula animada El Hombre en la Luna, que conmemoró el 50 aniversario de la llegada del Apolo 11 a la superficie del único satélite natural de la Tierra. Entre los ganadores de la categoría de documental científico se encuentran Península de Yucatán, Las Batallas por el Agua, dirigido por Rafael Guadarrama y Paola Anaí Hernández de Canal 11, y en Magazine Televisivo Científico, Factor Ciencia, Los Sonidos de la Selva, de la televisora del Instituto Politécnico Nacional. El premio Múnich reconoce la calidad de la producción audiovisual científica, tecnológica y de innovación en México y tiene como propósito fomentar la visibilidad, valoración y promoción de estas obras a nivel nacional. Noticias 22, Karen Rivera. Felicidades a todos los ganadores de este reconocimiento y un abrazo en particular a nuestro querido Pepe Gordon desde aquí, siempre cosechando triunfos, siempre cosechando con su talento, por supuesto, este tipo de reconocimientos, y vaya pues un abrazo con mucho, mucho cariño. Antes de irnos a la pausa, tenemos un par de comunicados de último minuto de la Secretaría de Cultura. Inicia precisamente esta dependencia la recopilación de datos del sector cultural. Aquellos datos que se recaben servirán para construir instrumentos de medición común que contribuyan a generar información para la toma de decisiones en corto plazo, y entre lo que se busca de manera particular es la percepción del impacto que ha tenido la COVID en el sector de economías culturales y creativas en México. Ya mañana le estaremos dando más información al respecto, y también se anuncia el Registro Nacional de Agentes Culturales, TELAR. Se invita a registrarse en línea, la dirección que aparece en estos momentos en su pantalla, a personas dedicadas a las artes, artesanías, gestión,
promoción e investigación cultural y portadoras de la cultura. La plataforma tiene como objetivo a largo plazo convertirse en un visualizador de datos y un espacio de encuentro entre la comunidad artística y cultural de México. Ahí está Telar y la página para que ustedes se registren cuanto antes. Es momento de hacer una pausa y por supuesto también más adelante estaremos platicando de la situación del Teatro Julio Jiménez Rueda. Todo esto aquí en Noticias 22. Ya volvemos. Monsiváis comparte cómo nació su inquietud por realizar este acervo donde se encuentran contenidos sus gustos. Es una colección que empezó hace 40 años. Para que tuviera sentido se volvió manía, enfermedad, obsesión. De lo único que no me desprenderé jamás es de mi biblioteca. Es un patrimonio irrenunciable. Silvia Lemus platica con Carlos Monsiváis. Tratos y retratos, primera parte. 10º aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis. Miércoles 17:30 horas. En México hemos luchado, hemos llorado, hemos celebrado y hemos hecho silencio y cerrado el puño cuando ha hecho falta. En México no nos dejamos. Los mexicanos somos invencibles. Hoy hagamos una pausa a lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte nadie. PRI, el Partido de México. Bueno, dime la verdad, ¿quién era? Ya te dije que era Daniel. El amor solo tiene en la desaparición su conciencia. Me venía siguiendo un auto, se estacionó en la esquina. Asómate y verás. ¿De qué color era? Al final, se sabrán las causas. Sin consecuencias, solo quedará la memoria de quien se niegue a olvidar. Causas corrientes de un cuadro clínico. Estreno, lunes, 23:30 horas. Ha llegado el momento de unirse al ejército de Pancho Villa. El único que puede salvar la situación es Pancho Villa. Y después de un tiempo, el grupo original es reducido y una serie de problemas los obligará a replantear su posición. Somos los Dorados de Pancho Villa. Vamos a dejarlo ahora en lo más duro de la pelea, en vísperas del ataque a Zacatecas. Vámonos con Pancho Villa, jueves 22:30 horas. Una reflexión de cómo el arte puede generar alternativas y crear puentes de comunicación en nuestro entorno. Lo que hago porque a mí me interesa y me gusta y ya el resultado que viene después o que pase se va acomodando solito, ¿no? El teatro es el único lugar donde todos toman decisiones y donde todo puede pasar por esa misma circunstancia. 20 y más por el arte. Una coproducción Fonca Canal 22. Sábados, 17:30 horas. Continuamos aquí en Noticias 22. Karen Rivera nos va a presentar una sección dedicada a ciencia liminal. Recordarán que el pasado viernes lo hubo, pero el programa estaba dedicado a Carlos Monsiváis, entonces estuvo ajustado a esto que ofrecíamos a todos ustedes justo a los 10 años de la muerte de Carlos Monsiváis. Sin embargo, había otra nota que es muy importante y que tiene que ver con investigaciones que se han hecho en México. En esta ocasión, el doctor Antonio Lascano nos habla de una posible alternativa al tratamiento de COVID-19. Este es Liminal con Karen Rivera. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Desde que la pandemia por el SARS-CoV-2 inició, la batalla por encontrar vacunas y medicamentos para combatirla también lo hizo. Hasta ahora se utilizan antivirales que ya se encontraban en el mercado, sin embargo, estos no son una garantía. Un grupo de investigadores del Laboratorio de Origen de la Vida de la Facultad de Ciencias de la UNAM detectó que el fármaco Sofosbuvir puede ser una herramienta importante para combatir la enfermedad de COVID-19. Esta investigación fue avalada y publicada por la revista Scientific Reports de Nature y ahora vamos a conocerla. ¿Qué tienen en común el SARS-CoV-2 y la hepatitis C? Quizá le parece extraña la comparación. Lo cierto es que ambos están relacionados evolutivamente. Un equipo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, liderado por el investigador Rodrigo Jacome y en el que participa el doctor Antonio Lascano, encontró que el Sofosbuvir, medicamento originalmente diseñado para atacar la hepatitis C, podría funcionar como tratamiento alterno para la COVID-19.
nos pusimos a comparar las estructuras de el virus de la hepatitis C con el virus del SARS-CoV-2, el virus responsable del COVID-19, nos dimos cuenta que eran muy parecidos y dijimos, vamos a ver qué moléculas entran y traban la molécula, impiden su funcionamiento. Y nos dimos cuenta que efectivamente el sofosbuvir es muy exitoso. Los virus de RNA, como los causantes de la hepatitis C, el VIH y COVID-19, necesitan de una polimerasa para propagarse. Pero, ¿qué es la polimerasa? Es la enzima del virus que tiene como función leer el material genético para copiarse a sí mismo e infectar a otras células. En pocas palabras, es la causante de que los virus se multipliquen dentro de un hospedero, en este caso, dentro del ser humano. A través de modelos tridimensionales por computadora, los investigadores del Laboratorio de Origen de la Vida de la UNAM colocaron la molécula del sofosbuvir en el sitio activo de la polimerasa del coronavirus y encontraron que se adaptaba a la forma correcta. Lo que hace uno es engaña al virus para que en el momento en que está multiplicando, leyendo el RNA y está multiplicándolo, entre una molécula que se parece solo en parte a los substratos naturales y traba en ese momento la replicación. El sofosbuvir lo que hace, como le digo, es inhibe la multiplicación del virus al detener la acción de la polimerasa. Es como si un coche va andando en la calle y de repente le echo yo unos clavos enormes que rompen las llantas y ya no puede seguir avanzando. Esa es básicamente la idea, ¿no? El equipo de investigadores también propone utilizar mezclas de otros antivirales que rompen la proteasa, una especie de burbuja que carga las proteínas pequeñas funcionales del virus, y combinarlas con el sofosbuvir para tener mejores resultados en el tratamiento. En términos evolutivos, usar moléculas contra distintas partes del virus nos da una suerte de garantía de que en caso de que hubiera una mutación que le permitiera al virus escaparse de la acción del sofosbuvir, la otra lo limitaría, la otra molécula lo limitaría. Entonces, eso es en realidad la aplicación de un proceso de selección natural, diciendo, bueno, la probabilidad de que aparezcan 2, 3 o más mutantes simultáneamente se fijen es baja y estamos dando los medicamentos adecuados. Entonces yo me supongo que una estrategia médica adecuada sería darle el sofosbuvir en combinación con medicamentos específicos para los coronavirus en las primeras etapas de la infección, antes de que un paciente entre a ser intubado. Ya al respecto de las nanopartículas con cítricos y algunas soluciones de la medicina occidental o remedios caseros que se difunden en redes sociales o medios de comunicación para tratar el SARS-CoV-2, el biólogo y divulgador de la ciencia Antonio Lascano comentó: no se puede estar jugando con estampitas, no se puede estar jugando con el hongo michoacano, no se puede estar jugando con las nanopartículas con jugo de limón. Si los políticos no saben cuáles son los medicamentos, entonces que mejor no hablen, que apelen a los especialistas para evitar confusiones que se multiplican de una manera pavorosa en las redes sociales. Tiene un costo aproximado de 80,000 pesos, un precio alto para la mayoría de la población, y es importante resaltar que hasta ahora la eficacia de este medicamento solo se ha estudiado por modelos computacionales. El llamado es a aquellos investigadores que deseen realizar protocolos de experimentación con este fármaco y que cuenten con las herramientas necesarias para realizar ensayos clínicos, ya sea in vitro o en animales, y así lograr encontrar una alternativa de tratamiento para atacar la COVID-19. Hasta aquí la información. Hasta la próxima. Bueno, tenemos una llamada telefónica con el subdirector general de Administración del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Esto a partir de que la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dieron a conocer
que se iniciaron los trabajos para el retiro de equipos inmobiliarios del Teatro Julio Jiménez Rueda, en un acuerdo de colaboración con los trabajadores que resguardaban este espacio cultural. Este es un proceso legal que se llevó a cabo y en el cual el subdirector general de administración del INVAL, Pedro Fuentes Burgos, pues es el representante y el apoderado de esta institución. Dieron a conocer también, Pedro, un documento que tiene todos los antecedentes acerca de esta colaboración que se dio y que tiene sus orígenes en 1965. Desde entonces se da esta colaboración entre instituciones para dar marcha a lo que fue durante tantos años el Teatro Jiménez Rueda y que desde 2017, bueno, pues ya por deterioro, específicamente ahí se dejó de operar, pero desde antes ya había algunos deterioros por otros movimientos telúricos, por otras circunstancias del edificio. En concreto, ¿por qué se va a, si es que es correcta esta información, a, no sé qué es lo que va a ocurrir, si es un desmantelamiento, si va a tener otros fines, si va a tener una restauración? ¿Qué es lo que va a ocurrir con este teatro? Y muy buenas noches, gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, creo que el Teatro Jiménez Rueda cruza por dos aspectos diferentes. Uno de carácter legal, porque el inmueble, si bien es cierto, en 1962 hubo un decreto para que ahí, al transferirse la propiedad de toda esa zona al ISSSTE, se decretó que había que construir un espacio cultural, que sería administrado por la Secretaría de Educación Pública y en específico por el Instituto Nacional de Bellas Artes, que era órgano en ese entonces, órgano de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, bueno, efectivamente, como usted lo señala, con los diferentes terremotos que ha sufrido la Ciudad de México, sufrieron daños estructurales, sobre todo en el último. En los edificios contiguos, aunque ese edificio como tal no está totalmente dañado, tiene algunos daños, pero ya desde ese entonces no funcionaba como un teatro, porque estaba el aspecto legal. El aspecto legal fue la petición del ISSSTE de recuperar ese inmueble con el propósito de generar ahí un proyecto para desarrollar ahí, hacer un desarrollo inmobiliario, y esto se concretó con una decisión del Consejo de Administración del ISSSTE hace algunos meses. El Instituto Nacional de Bellas Artes en esta administración retomó el caso y se hicieron las consultas respectivas ante la Consejería Jurídica y posteriormente ante el organismo INDAVIN, que administra los inmuebles del gobierno federal, en donde solicitábamos la procedencia, o sea, una opinión sobre la procedencia de la entrega de este teatro, toda vez que está dentro del patrimonio considerado del ISSSTE. La opinión en los grupos de trabajo que se hicieron al respecto entre la Consejería Jurídica e INDAVIN, se concluyó que siendo esto patrimonio del ISSSTE, estaba en manos la utilización de ese espacio y era consecuente la solicitud del inmueble. Se firmó un convenio para la entrega de este inmueble y como parte de ese inmueble hay una serie de instrumentos y mecánica teatral que es propiedad del instituto. Nosotros procedemos a retirar. Los mismos trabajadores de ese teatro se ofrecieron a hacer la desinstalación de la mecánica teatral, de los equipos de sonido, de la taquería, y es en lo que estamos trabajando actualmente. Se ha tenido diversas reuniones con los trabajadores del teatro y se les ha asegurado que no por esta situación van a perder su empleo. Ellos son trabajadores de base y tendrán que seguir trabajando para la institución. La Secretaría de Cultura hizo un convenio con el Seguro Social, que se anunció hace poco, en donde nos permite algunas alternativas para no solamente no perder espacios para teatro, sino ganar también y poder
coproducir con el Instituto Mexicano del Seguro Social y poder ocupar también los espacios de teatro del Seguro Social. Estamos trabajando sobre los convenios específicos. Pero este es el Instituto Mexicano del Seguro Social, me dice, ¿no? Y este es el Instituto de Seguridad y de Servicios de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, ¿no? El Teatro Jiménez Rueda. Bueno, entonces me queda claro, espero que nuestro público también haya sido claro, que el espacio pertenece al ISSSTE. Entonces, bueno, en este convenio que mencionábamos de septiembre del 65, se hace este convenio y, según yo lo que leí a partir de él, cualquiera de las partes podía solicitar la cancelación del mismo. En este caso es el ISSSTE el que solicita que se les sea devuelto el espacio, los trabajadores no van a ser despedidos, en fin, todo lo que nos comenta. Hay una parte que me llama la atención y es que algunos integrantes de la comunidad teatral han mencionado que hay un acuerdo, que hubo un acuerdo con María Cristina García Cepeda cuando ocupaba la Dirección General del IMBAL y también que fue corroborado cuando a su vez lo ocupó Lidia Camacho, este mismo cargo, en el cual se aseguraba que no desaparecería este teatro hasta que se tuviera otro espacio con condiciones similares. Estas declaraciones o los convenios o los acuerdos al respecto que existen, o si es que existen y tienen valor jurídico, me gustaría saberlo. Sí, miren, efectivamente hubo un esfuerzo del Instituto Nacional de Bellas Artes para no perder espacios para los teatros, y el ISSSTE en el convenio, en los convenios que menciona, consiguió que pudiéramos presentar teatro en el Isabela Corona, que está en Tlatelolco. Exacto. Durante el 2019 se estuvieron presentando temporadas de teatro allí. Nosotros éramos los beneficiarios de un convenio que firmó el ISSSTE con el Seguro Social, toda vez que el teatro pertenece, es la red de teatros del Seguro Social. Sin embargo, este contrato o este convenio entre el ISSSTE y el Seguro Social terminó. Para nosotros conservar ese espacio de teatro, hemos trabajado un convenio de colaboración con el Seguro Social, que está a punto de firmarse en estos días, en donde también programaremos funciones de teatro en ese recinto. Ok. El Teatro Isabela Corona. Isabela Corona. Ahora, por lo que respecta a al proyecto de construir otro teatro, nos ha manifestado el ISSSTE que ahorita las finanzas del ISSSTE, por todos los problemas que ha pasado el país, pues no están como para poder construir un teatro para Bellas Artes. El Consejo de Administración lo que acordó es vender todo el espacio, que son varios inmuebles que están ahí en una sola manzana. En Plaza de la República. En la Plaza de la República, y ahí no sabemos bien qué vaya a suceder. Tenemos conocimiento informal, no lo puedo yo corroborar en estos momentos, de que se va a generar un proyecto de inmuebles ahí, de edificios y de múltiples servicios. No tengo corroborada esta información, pero tengo conocimiento informal de ello. Pero no está plasmado el proyecto, y de acuerdo a las noticias que nosotros conocemos y lo que nos informó el ISSSTE, el Consejo Directivo ya acordó su enajenación de todos los inmuebles que están alrededor en esa manzana. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Pedro Fuentes Burgos, subdirector general de administración del IMBAL, por estos comentarios, y bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que decida el ISSSTE hacer con este espacio. Y yo creo que para consultar la información con todo detalle, este convenio y estos documentos que han sido publicados por la Secretaría de Cultura nos dejan ver cómo ha sido la historia de este espacio tan valioso para la difusión del teatro de las artes escénicas en México. Y claro, es entendible que no se quiera perder uno de estos espacios. Muchas gracias, Pedro. Las órdenes, buenas noches. Compañeros, pues ahí está la información. Ya tenemos
un panorama más claro, es el ISSSTE quien pide la devolución de este espacio que finalmente es suyo. Lo que había era un convenio para trabajar en conjunto y quedaba en manos del INVAL poder trabajar en este espacio. Y bueno, pues se han buscado otras alternativas después de que el sitio quedó sin las condiciones para continuar con la función que realizaba. Por supuesto, y ya habrá que reflexionar en los antecedentes que tiene esta situación. Agradecemos mucho a Pedro que nos aclare la situación, y por ahí también se comentaba que mucho de lo que se está sacando del Teatro Julio Rueda será llevado al Centro Cultural del Bosque. Ya les tendremos más información. Por lo pronto, cambiando de tema, les platicamos que a través de la plataforma virtual Filmin Latino podrán consultar los trabajos ganadores de la convocatoria Un Minuto de Mi Día en Casa. Con el objetivo de incentivar la creatividad infantil, el Instituto Mexicano de Cinematografía lanzó la convocatoria Un Minuto de Mi Día en Casa. A través de ella, se exhortaba a los más pequeños a producir un cineminuto que narrara la cotidianidad durante el confinamiento. Tuvimos 10 cineminutos seleccionados, digamos, entre niñas y niños de Ciudad de México y de varios estados de la República, entre edades de los 5 a los 14 años más o menos. Fueron 34 los proyectos que respondieron a esta convocatoria bajo diferentes géneros. Tuvimos un cineminuto en donde entrevistaban a un abuelito, ¿no? Cómo había sido la infancia del abuelito. Teníamos ficciones, digamos, de alguna manera armaban los chicos sus ficciones. Me da mucha curiosidad, digamos, porque en este concurso tuvimos varios cineminutos como de terror, thriller, una cosa así, en donde armaban su historia y les quedaba la verdad bastante bien. Los 10 seleccionados recibieron un estímulo simbólico. Y estos son los que se van a difundir. A los 10 chicos ganadores se les mandó una estatuilla virtual muy linda, y a cada uno de los participantes se les envió un diploma por su participación en el concurso. Creo que voy a tener que bajar para que me escuchen. Además, estos 10 cortos seleccionados estarán disponibles en la plataforma Filmin Latino y en las redes sociales del Instituto Mexicano de Cinematografía. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, es momento de hacer una pausa aquí en Noticias 22 y como todas nuestras emisiones queremos hacerles una cordial invitación a que terminando este espacio informativo se quede en la señal de Canal 22 para ver Debate 22, que en esta ocasión es el homenaje a Carlos Monsiváis, que continúa aquí en esta televisora a 10 años de su fallecimiento. Esta noche en Debate 22, Javier Aranda Luna nos dará un acercamiento a este ensayista y cronista que dio cuenta del desequilibrio económico y las múltiples miradas de todos los Méxicos que son este país. En punto de las 9 de la noche va a estar acompañado por el investigador y escritor Iván Restrepo para hablar de este programa que lleva título Monsiváis y la cultura popular. Y mira que lo sabe muy bien y lo conoce muy bien. Ya Pavel Granados nos había contado que Iván Restrepo, por allá de 1996, organizó una comida para conmemorar los años de la película Allá en el Rancho Grande, en donde estuvieron presentes, entre otras personas, el mismísimo protagonista, el actor y cantante Tito Guízar, y Carlos Monsiváis haciendo la glosa de cada una de las anécdotas que contaba Tito Guízar. Bueno, con esta invitación, con este guiño, hacemos una pausa y tenemos más al volver. La cocaína es ahora 4 veces más potente que hace 10 años. I don't remember the last time I've been even in a pub that people aren't doing it. All over the bank. Cocaine on your note. En el marco por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, Visión Periférica con Jacaranda Correa presenta el estreno de Cocaína, viviendo con los cárteles, lunes 22:30 horas. Monsiváis comparte cómo nació su inquietud por realizar este acervo, donde se encuentran contenidos sus gustos. Es una colección que empezó hace 40 años. Para que tuviera sentido, se volvió manía, enfermedad, obsesión. De lo único que no me desprenderé jamás
es de mi biblioteca, es un patrimonio irrenunciable. Silvia Lemus platica con Carlos Monsiváis. Tratos y retratos, primera parte. 10º aniversario luctuoso de Carlos Monsiváis. Miércoles 17:30 horas. Ha llegado el momento de unirse al ejército de Pancho Villa. El único que puede salvar la situación es Pancho Villa. Y después de un tiempo, el grupo original es reducido y una serie de problemas los obligará a replantear su posición. Somos los Dorados de Pancho Villa. Vamos a dejarlo ahora en lo más duro de la pelea, en vísperas del ataque a Zacatecas. Vámonos con Pancho Villa, jueves 22:30 horas. ¿Cuáles son los grandes desafíos que enfrenta la televisión educativa y cultural en tiempos de pandemia? Sobre esto estuvo hablando una sesión en línea organizada por la Televisión de América Latina y de aquí les tenemos el reporte. Una pronta respuesta para cumplir con las necesidades de educación. También una expedita reprogramación y adaptación de sus contenidos, información y procesos de producción ante las restricciones impuestas por el confinamiento. Fueron algunas de las constantes expuestas por dirigentes y especialistas dentro de la reunión virtual titulada Desafío 2020, Televisión Educativa y Cultural, de la pandemia a la pospandemia, convocada por la red TAL, Televisión América Latina. La televisión educativa y cultural ha tenido su mayor desafío y ha tenido al mismo tiempo que su mayor desafío sin aviso, ¿no? Sin previo aviso. Ha tenido además que salir a demostrar que estaba para resolverle un problema a la sociedad. Entonces, ¿cuáles son los 2-3 ministerios más importantes en cada país en el mundo? Seguramente que el Ministerio de Educación es uno de los 3 más importantes. En la reunión se presentaron los casos de las televisoras Encuentro y Contenidos Públicos, ambas de Argentina, de CINART de Costa Rica y de Canal 22 de México. No obstante los desafíos, la circunstancia inusitada del confinamiento ha, por otro lado, reivindicado el papel de la televisión pública educativa y cultural, a decir de Nicolás Schoenfeld. Gratamente me ha sorprendido esta idea de volver a tener a la televisión en ese lugar, porque en este eje transmediático, la televisión es el rector. En todo caso, luego los alumnos complementan a través de elementos que van por la web, pero la televisión aparece como el eje rector, como la institución rectora en ese sentido. Frente a una situación de pandemia, el papá Estado y la mamá televisión volvieron a tener un rol muy importante, ordenador, o sea, volvió a ser necesario un eje ordenador. No es que estemos, digamos, no es que estemos en contra de la libertad de la comunicación que agregó o que sumó, que incorporó las redes sociales, los nuevos consumos. Y si bien Nicolás Schoenfeld reconoce el papel de las plataformas digitales, es la naturaleza de la televisión la que posibilita acciones particulares. Pero la comunicación pública ordenada, más vertical un poco, que vos mencionás, es que garantiza un alcance más democrático, que garantiza que los que menos tienen tengan acceso al entretenimiento, a la educación y a la salud, porque puedan recibir también la información de cómo se tienen que cuidar. O sea, la televisión es claramente la que hizo eso. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ahora vamos a conocer un poco más de nuestro patrimonio cultural, arqueológico en este caso. Vamos al municipio de Chalchihuites, específicamente a la zona de Altavista. Se trata de un espacio en el que astrónomos y sacerdotes teotihuacanos se interesaron, se dedicaron al estudio del movimiento del Sol en su regreso hacia el sur.
Al noreste de Zacatecas, en el municipio de Chalchihuites, se encuentra un centro ceremonial y astronómico que se piensa fue fundado entre los años 450 y 470 después de Cristo. Conocido como la zona arqueológica Altavista, este sitio se caracteriza porque es donde el Sol alcanza su máximo punto sobre el eje terrestre e inicia su retorno hacia el sur. Es el lugar ideal para ser testigos del solsticio de verano, cuando el día es más largo y la noche más corta. Altavista es el centro ceremonial más importante de lo que se le llama como cultura chalchihuites. Se descubre en 1908 por el arqueólogo Manuel Gamio. Cuando él descubre el lugar, el sitio y empiezan los trabajos de excavación, propone que Altavista no es un desarrollo cultural local y que tiene una afiliación hacia el centro de Mesoamérica. Estudios arqueoastronómicos realizados en el lugar arrojan que el desarrollo de la zona se debió a sacerdotes y astrónomos teotihuacanos, quienes se interesaron en localizar el lugar donde el Sol inicia su retorno al sur. También se comprobó que fue edificada sobre una triangulación precisa a partir de la Sierra Chalchihuites, cercano al Trópico de Cáncer, diseño que les permitió observar el desplazamiento anual del Sol y anticipar los cambios de las estaciones en el ciclo agrícola. Ellos lo que hacen es tomar como referencia la Sierra de Chalchihuites como un calendario natural del recorrido del Sol. Entonces vienen en esta peregrinación desde el centro hacia el norte, buscando lo que ahora nosotros conocemos como la línea del Trópico de Cáncer, y entonces levantan el centro ceremonial. Está enmarcando la entrada del solsticio de verano, fecha muy importante para los antiguos porque en este momento vinculaban su calendario agrícola con su calendario ritual. El solsticio de verano tiene lugar cada año entre el 20 y 22 de junio en el hemisferio norte y se identifica porque es cuando el Sol permanece aproximadamente 13 horas con 25 minutos, debido a que el semieje de la Tierra se encuentra más inclinado a la estrella central del sistema solar. De ahí su importancia en el calendario astronómico. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, resulta fascinante cuando vemos estos vínculos entre el cosmos, entre el cielo y las ciudades de los pueblos mesoamericanos. De hecho, uno de los argumentos de Alexander von Humboldt cuando se atacaba a los pueblos de esta parte del mundo, de este continente, por algunos pensadores europeos que estaban midiendo, en muchas ocasiones siguen midiendo todo desde su propia perspectiva. Decían, de alguna manera descalificando a España y a sus colonias. No, pues es muy fácil conquistar cuando eran puros bárbaros. Y lo que responde Alexander von Humboldt, entre otras tantas cosas, dice una frase maravillosa: aquellos pueblos que construían sus ciudades y tenían sus ritos de agricultura a partir del movimiento de los astros, no pueden ser bárbaros. Y esto es otra parte, esa otra visión del cosmos como existió en muchas otras partes de las culturas antiguas en este planeta. Momento de hacer una pausa, tenemos más información al volver aquí en Noticias 22. Carlos Monsiváis fue periodista, cronista, escritor, interesado en la alta cultura y la cultura popular mexicana también. Narrador de grandes movimientos sociales, cine, espectáculos, deportes, personajes históricos y la prensa nacional. Y dueño del Chocorrol, Fray Gatolomé, Miao Zedong, la monja desmencatada y otros gatos que le acompañaron durante su vida. Y a 10 años de su muerte solo queremos agradecer por su gran legado a México. La cocaína es ahora 4 veces más potente que hace 10 años. I don't remember the last time I've been even in a pub that people aren't doing it. All over the bank. Cocaine on your note. En el marco por el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, Visión Periférica con Jacaranda Correa presenta el estreno de Cocaína, viviendo con los cárteles, lunes 22:30 horas. De los muchos Méxicos que son México, de las muchas zonas marginales que están en torno a los grandes núcleos urbanos, Carlos Monsiváis dio cuenta en sus crónicas, en sus críticas constantes al desequilibrio económico. Si quiere acercarse a este personaje que estuvo cerca, sobre todo de los jóvenes, lo esperamos aquí, esta noche, en Debate 22.
Hoy, 21 horas, Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Ya comenzaron las actividades para que acudan a ellas, para que no se las pierdan, del festival en línea de danza, el Festival Internacional de Danza Contemporánea Unipersonal. Se llama Cuerpo al Descubierto. Vamos a conocer todos los detalles. Surgió por la intención de darle visibilidad al bailarín, porque generalmente cuando hay festivales de danza se habla más del coreógrafo o de la compañía de danza, pero muy pocas veces se habla de los bailarines, que son los que le dan la vida a la danza, los que traducen toda la idea que tiene el coreógrafo para entonces que exista la danza. Con esta idea es que se creó el Festival Internacional de Danza Contemporánea Unipersonal Cuerpo al Descubierto Miguel Ángel Palmeros, el cual llega a su 5ª edición, solamente que ahora será a través de Internet. Las coreografías tendrán una duración máxima de 3 minutos y son de tema libre. Bueno, yo busco que sea un bailarín de una inmensa capacidad interpretativa, que realmente te llegue como público, que te provoque alguna emoción, que te haga vibrar, que te lleve hacia algún recuerdo o que te haga soñar simplemente. Entonces, eso es lo que busco. No solamente es como las cualidades físicas, que hay grandes bailarines, sino yo busco más la cuestión del intérprete, que realmente sea un gran intérprete. Lo que ha sucedido en esta edición virtual, que sin yo proponerlo, muchos, la gran mayoría, su temática es el confinamiento, cómo se sienten, ¿sí? Las emociones que le provocan, cómo expresar esta necesidad de salir, de volver a estar con otras personas, del contacto con otras personas. Entonces, eso fue un tema que empezó a surgir entre estos intérpretes al recibir yo sus propuestas. Además de las presentaciones, se tienen programadas algunas entrevistas con los participantes y 2 clases magistrales. El sábado 27, la maestra es Yamila Cruz Valla. Ella es directora del Festival de Danza por la Identidad, que se realiza en La Plata, en Argentina, y ella trabaja con la Universidad de La Plata, es maestra en danza contemporánea, y bueno, lo que ella va a hacer es como un clase de danza que normalmente imparte a sus alumnos en la universidad, pero lo va a hacer en un nivel que de tal manera que todo mundo pueda tener acceso, ya sea bailarines que empiezan a estudiar danza o bailarines que ya tienen una formación. La segunda clase es de Mikel Aristegui. Él es de País Vasco, pero reside actualmente en Galicia, en España, y él estudió en la Escuela de Danza de Pina Bausch y también fue parte de otras compañías muy importantes en Europa. Su clase va a ser accesible para todo mundo, incluso para quien quizás no haya tomado clases de danza y que quiera sentir su cuerpo, moverse. Entonces, eso es lo importante. Por eso se hacen a través de Facebook Live de manera gratuita para que todo el mundo pueda tener acceso. El festival se realizará del 22 al 28 de junio y podrá verse por las redes sociales del festival. Contará con participantes de Japón, Rusia, Palestina, Malasia, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Polonia, Finlandia y México. Tendrá 2 horarios de transmisión, a las 13 horas y la segunda será a las 20 horas, tiempo de México. Noticias 22, Alberto Aranda. Bien, y continuamos con más propuestas que pueden encontrarse a un clic de distancia. Mañana, Bruno Bichir impartirá una clase magistral sobre su trayectoria, tanto en teatro, cine, televisión, y usted puede ser participante de este evento. A continuación le decimos de qué manera. A Bruno Bichir le gusta pensarse como una persona honesta.
La honestidad es un elemento primordial en su proceso creativo, como lo es también la improvisación, el juego y la complicidad en el escenario. El actor y fundador del Foro Shakespeare impartirá la clase magistral En mi paso por las tablas a través de la plataforma Zoom, en la que compartirá con el público las herramientas que adquirió a lo largo de su vida profesional. Un globo, no, como una vejiga, es justamente eso, una exposición, un fresco de justamente todo lo que he vivido resumido en 1 hora, 2 horas, según el interés y las preguntas de la audiencia. La idea de hacerlo por Zoom es justamente para que tenga de una o de otra manera relación con la gente que se conecte. No me importa, me voy a arriesgar. Cristóbal Colón se arriesgó. No sé, será una experiencia. La clase magistral se llevará a cabo el 23 de junio y los interesados tendrán que registrarse previamente. El actor, que comenzó su carrera a los 16 años, también impartirá el taller de arte dramático, en el que compartirá ejercicios y recomendaciones sobre las diversas maneras de abordar la construcción de un personaje. Ninguna, pero igual nos la pasamos preocupándonos. ¿Esto qué quiere decir? Hablaré de dónde, cómo y cuándo he improvisado y qué he aprendido de improvisar, y si lo sigo utilizando o no y bajo qué términos, cómo abordar la psique de un personaje ajeno a uno. El personaje no existe, el personaje está en un papel, el personaje son letras escritas, unidas, que forman palabras, y luego ideas, y luego estructuras, y luego objetivos y tales, ¿no? Entonces, es una mezcla explosiva de todo lo que me ha funcionado por un lado y de todo lo que me inquieta. Este taller forma parte de las actividades que el Foro Shakespeare realiza a la distancia e iniciará el sábado 4 de julio a las 11 de la mañana y tendrá una duración de 6 sesiones. Noticias 22, Karen Rivera. ¡No discutes! Y con esto estamos llegando al final de Noticias 22, agradeciendo el favor de su compañía, y nos despedimos, como es costumbre, con música, celebrando el cumpleaños 74 del cantante y guitarrista Eliades Ochoa, uno de los fundadores de Buenavista Social Club, y esto es Como la nube se impone al sol. Muchas gracias, Laura Güema, nos vemos mañana. Disfrútenlo, buenas noches. Se impone al sol, déjame solo, seguiré errando.